Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Me alegra verles las caras. Eh, a ver, ahí estamos. Estamos ya en el último encuentro, entonces, de este seminario de Mundos Posibles. Alguien había preguntado en el chat por la cantidad de clases. El cronograma se mantuvo igual, lo único que hicimos fue la clase de la ISECA, que iba a estar dividida en dos partes, finalmente la fusionamos en una sola. Una clase muy intensa, la que dio fe de acuerdo a los alocados contenidos laisequianos. Acá yo también muy fan de- del Conde Laiseca, así que realmente espero que lo lean porque o sea, ustedes piensen que ni siquiera eso fue dando un enfoque de la ISECA. Faltaría hablar muchísimo, o sea, en otro seminario, en otra instancia, de novelas como La mujer en la muralla o La hija de Keops. Son novelas extraordinarias que transcurren en el antiguo Egipto o en la China, también la China antigua. eh, Graciosas, divertidas, o sea, pero inteligentes, con una trama, digamos, muy atrapante. eh, que parece que uno dice, bueno, sé que es un tipo que claramente se reencarnó, tuvo varias vidas, ¿no? Porque no hay otra manera de la que sepa tanto, ¿no? sobre Egipto, China y la mar en coche. Eh, Faltaría que se reediten esas novelas. Se pueden conseguir, sobre todo en Mercado Libre, ¿no? Así lo que es la venta de usados. En ebook creo que también, ahí en los lugares piratas de siempre. Eh, pero estoy buscando a ver si la veo ahí en mi biblioteca. Está por ahí. Pero realmente es una oportunidad única, ¿no? Digamos, si yo les digo a ustedes libros divertidos, o me dicen a mí, no los voy a meter ustedes, ¿no? Me dicen a mí libros divertidos, ¿no? Yo miro mi biblioteca y la mayoría son buenísimos, pero no son necesariamente divertidos. Eh, y la ISECA lo es, realmente. Así que traten de leerlo. Él nunca hizo ningún tipo de rosqueo ni nada, ¿no? Así que eh, él solo iba y publicaba. Yo tuve la oportunidad de conocerlo ya muy grande, no hice taller con él. Él ya tenía, nada, fue, digamos, un par de años antes de que muriera, y era una figura, la verdad, muy, muy imponente. Lo llevamos a la Feria del Libro a leer. Y era una persona, digamos, claro, ¿no? Ya muy, digamos, como pasa, no sé, con Charlie García ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que va Charlie, ¿no? Y parece que ya es un vejestorio, más allá de la edad que tenga, y de pronto quizás empieza a tocar, empieza a cantar, y es como que todo se activa de vuelta, y eso pasaba con la biblioteca, de pronto se ponía a leer y tenía el hechizo de la voz. Así que también intenten buscar videos de él. Hay un documental, sé que hubo un documental que se estrenó ahora, no sé, 1 o 2 años. Eh, Él tuvo muchos, muchos discípulos, eh, ese es el nombre que usaban. Y como Selva Almada, Leo Yola, digamos, para hablar de gente digamos, que hoy es muy importante dentro del panorama literario. Así que, bueno, y muchos otros más que ahora no me acuerdo, eh, y ellos ayudaron, ¿no? con que se haga este documental. Bueno, todo entonces como introducción.
¿no? A los contenidos de hoy, que seguimos con literatura argentina ultra contemporánea, eh, al punto que hay una autora que seguro conocen, ¿no? Ha puesto mi mano izquierda, ¿no? Que obviamente estoy hablando de Samantha Schweblin, y de dos autores que probablemente no conozcan, eh, que son Cynthia Matayoshi y Valentino Capelloni, pero que precisamente por eso me parecía que era también más valioso todavía, ¿no? Poder leer autores como estos en el seminario. No solo porque está bueno que la universidad es como, por así decirlo, como mete las patas en el barro, si se me entiende, respecto a todo lo que tiene que ver con lo que acaba de salir, lo que no tiene bibliografía, ¿no? Lo que simplemente es una aparición, ¿no? En el panorama literario y no está procesado ya por varias décadas, de qué tenemos que pensar, ¿no? Con respecto a estos autores. Yo creo que eso la universidad lo tendría que hacer de movida. Y bueno, los lugares que quedan para eso son los seminarios, ¿no? Así que aprovechemos entonces este espacio, ¿no? Para leer estos autores. Em, también es cierto que cuando nosotros pensamos el eje de, ¿cómo se llama?, de esta edición del seminario, que lo pensamos, ¿no? Con este viraje, ¿no? Con respecto al gótico y el weird. eh, Eventualmente llegábamos al New Weird, y bueno, y hay muchos de estos autores que son autores weird. Eh, con una particularidad que es muy clara, que es el hecho de que en Argentina, eh, voy a cerrar un segundo la pantalla porque después empiezo directamente con Samantha. Eh, que es que en Argentina nosotros tenemos una tradición, que es una tradición muy diferente a cómo funciona en los Estados Unidos. A mí me tocó dar en este seminario la clase sobre Shirley Jackson. Eh, y si uno da, no sé, Shirley Jackson o alguna autora eh, como Úrsula Le Guin, que hablamos, ¿no? Autora de género, ¿no? Es una autora de género, ¿no? Que en el caso de Shirley Jackson es una autora, la reina del terror, y si hablamos de Ursula Le Guin le dirían la emperatriz de la ciencia ficción o el mote que le quieran poner, ¿no? Esos motes siempre se los ponen a mujeres, por otra parte. Eh, pero siempre esa idea, ¿no? De género. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con los géneros populares se desarrollaron, crecieron en una especie de cajas no comunicadas, ¿no? Con otro género que eventualmente le dieron el nombre de literary fiction. La literary fiction, ¿no? Ficción literaria, sería la literatura con mayúscula, ¿no? La ficción literaria prestigiosa. Por supuesto, parte de la gracia, ¿no? De este chistecito es que en realidad no hace falta aclararlo, ¿no? Está la literatura y después están todo lo que es lo popular. Y todo lo que entra dentro de los géneros populares, sin importar la calidad que tenga, entonces pasa a ser literatura de estos géneros populares. Y eso fue así, digamos, hasta el día de hoy. Ahora, recién ahora, por varios aspectos que estaría bueno estudiar, pero que tienen que ver con la internacionalización literaria, eh, todo eso está en Estados Unidos, siempre hablo de Estados Unidos, eso está cambiando, ¿no? Digamos, para mí hay creo que sí, Jodie Carey
en este seminario, ¿no? El año pasado. Y me acuerdo cuando vimos Carrie, que a todo esto se cumplieron 50 años de la publicación de Carrie, el primer libro publicado de Stephen King. Y estoy casi seguro de haber terminado, ¿no? la clase, o en algún momento haberlo mencionado, con el hecho de que Obama y el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Digámoslo así, le dieron el premio, ¿no? literario más importante de los Estados Unidos. Y ese es uno de los, iba a decir ejemplos, pero también son catalizadores, ¿no? Son ambas cosas, ¿no? Son síntoma, pero también son catalizador, ¿no? De que ese proceso se expanda, ¿no? Que es la inclusión, ¿no? de los géneros populares, digamos, en la alta literatura, ¿no? Y que puedan ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero en los Estados Unidos no era así. Esto es algo muy nuevo y, como les digo, que tiene que ver sobre todo con procesos de internacionalización literaria. Ahora, por ejemplo, con respecto a Samantha Schweblin, vamos a comentar, digamos las veces que fue finalista del Booker, ¿no? Y todos esos procesos que se hacen en Estados Unidos de no ser tan ombliguistas, los llevan a ampliar sus miras, y al ampliar sus miras también cambia entonces la relación que tienen con los géneros, porque en los otros países no tienen la relación tan dicotómica, ¿no? que tienen los estadounidenses. Yo voy a poner un ejemplo y creo que ahí se me va a entender más, que es en los Oscars, ¿no? Quizás algunos de ustedes sigan, ¿no? más o menos cuáles fueron los Oscars a mejor películas de los últimos tiempos, de los últimos años. Y creo que es bastante claro, ¿no? que a partir de que con diversos movimientos sociales, ¿no? Oscars So White, ¿no? el Me Too, y un montón de ebullición social, llevó a que la academia hiciera un movimiento de renovación de los jurados, ¿no? y que no sean vejestorios blancos, ¿no? varones. Entonces, y cambios también en los modos de votación. Entonces, de pronto nosotros tenemos como mejor película de los últimos años, tenemos Nomadland, ¿no? una película independiente dirigida por una directora china. Tenemos Everything, Everywhere, All at Once, también ¿cómo se llama? De directores, ¿no? de origen asiático, de ciencia ficción, claramente ciencia ficción, ¿no? sé si la vieron, pero totalmente desquiciada, totalmente especulativa, al mismo tiempo de que, a mi gusto, una excelentísima película. Parasite. Directamente ya no estamos hablando de una película de producción norteamericana con directores o guionistas asiáticos o de ascendencia asiática, sino directamente eh, filmada, ¿no? producida, actuada, ¿no? en Corea. Bueno, todo eso es una internacionalización que está pasando, ¿no? en la industria audiovisual. Antes no había chance de que le den el premio de mejor película a una película coreana o a una película de ciencia ficción. Y lo que pasa es que esa internacionalización lleva entonces a expandir lo que se considera apto de ser incluido dentro de lo mejor de tal cosa, ¿no? Lo mejor de la industria. Antes, por más bueno que fuera, no iba a entrar por ese lado, ¿no? Y bueno, que sea premiado dentro de los canales del género, ¿no? Los propios premios de la ciencia ficción y el fantástico, ¿no? Nadie esperaba que, no sé, Indiana Jones y la Última Cruzada ganara mejor película.
Y lo sigue pasando, ¿no? Con películas animadas, bueno, todo eso es una discusión muy interesante. A mí me interesa mucho al menos. Eh, Me parece entonces que sirve para ilustrar entonces ese cambio que está pasando en los últimos años con respecto a el fantástico, lo especulativo en Estados Unidos. Siempre estuvo muy separado, ¿no? Lo popular de lo prestigioso, y recién ahora se está mezclando. Ahora, si eso pasa en Estados Unidos, entonces ¿qué pasa en Argentina? En Argentina lo que pasa es que desde siempre hubo una tradición que no se separó del fantástico, que al revés siempre estuvo alimentadísima por el fantástico. Y cuando digo el fantástico, eso eventualmente, más tardíamente, pero al mismo tiempo es un género más tardío, la ciencia ficción, eh, el terror, y si eso siempre estuvo mechado, digamos, con las propuestas realistas. Y la gracia es que en Argentina son los mismos autores. Nosotros lo podemos ver hoy en día. De hecho, ahora me gustaría mencionar más autores, ¿no? Pero, digamos, los mismos autores que hacen una novela, digamos, realista, ¿no? Prestigiosa, también escriben una novela de ficción especulativa prestigiosa. O, bueno, saquemos lo de prestigioso, ¿no? Porque puede serlo o no serlo, pero están ahí. Bueno, eso, a diferencia de Estados Unidos, que claramente tiene que ver con el hoy, en Argentina pasa desde el comienzo de su historia. Si nosotros vemos los autores de la generación del 80, por ejemplo, tenemos gente como Eduardo Holmberg, después, digamos, digamos, tenemos otras, digamos, mu- muchas otras figuras. Yo digo Holmberg, digamos, por la relevancia. Después, digamos, un poco más cerca en el tiempo, tenemos Horacio Quiroga, por ejemplo. Horacio Quiroga es, en múltiples aspectos, uno de los grandes representantes del naturalismo, ¿no? Un naturalismo de los trabajadores rurales, ¿no? En este caso de la selva misionera. Y al mismo tiempo es el autor, ¿no? De cuentos, digamos, que siguen la herencia de Poe, ¿no? Como, ¿cómo se llama? Como El almohadón de plumas. Digamos, Holberg lo menciono porque también, ¿no? También, digamos, pertenece a esa tradición. Eh, entonces, creo que Lugones, ¿no? Lugones, el gran poeta, ¿no? El poeta oficial, un tipo muy serio. Y también, ¿no? Las fuerzas extrañas. Y si seguimos avanzando en el tiempo, pasa con todos los autores. Roberto Art también, ¿no? Tiene cuentos sobre el fin del mundo, por ejemplo, sobre sucesos claramente sobrenaturales, al mismo tiempo de que representan, ¿no? Otras corrientes ligadas al realismo. Y no forman entonces, ¿cómo se llama?, tradiciones diferentes. Entonces, cuando llegamos al momento de la creación del canon actual, ¿no? Digamos, dejemos digamos, como el primer canon en torno al centenario, ¿no? Pero que precisamente ahí está Lugones en el medio. Pero pensemos digamos, qué consideramos hoy canon y qué pasa con todos los autores que vemos siempre. Borges, Bioy, Silvino Campo, Sara Gallardo, Westergeld, ¿no? En historieta, Cortázar. Son todos autores, ¿no? Que todo el tiempo van mechando o escriben ficción especulativa de una manera u otra, o van mechando ficción especulativa, ¿no? Con sus otras historias. Vamos, por ejemplo, a Puig o Piglia, ¿no? Digamos,
Osager, digamos, otros nombres, digamos, de esa nueva oleada de autores, digamos, más post-Borges, ¿no? Aira, Fowell. ¿Qué pasa con esos autores? Pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Piglia, ¿no? Tiene una novela policial, tiene una novela de ciencia ficción. Puig, ¿no? Otro, digamos, representante a través de la vanguardia de, digamos, esa experimentación que va a dar origen, digamos, a cierta literatura que podríamos llamar la ficción posmoderna, y también tiene Pubis Angelical, por ejemplo, ¿no? Acá respondiendo a Karina, que pregunta, yo estoy usando mucho la categoría ficción especulativa. La ficción especulativa son todos los géneros que no tienen que ver con lo real, sino con lo que se especula, con lo que podría ser o haber sido. Y yo uso el término, hay otra palabra que se usa que es SF, ¿no? SF son las siglas precisamente de Speculative Fiction, ¿no? Pero, pero también de, ¿cómo se llama? De Science Fiction, ¿no? Entonces, lo que gana la... O sea, no es casualidad que Speculative Fiction tenga las mismas siglas que Science Fiction. Es como que fue buscado. ¿Por qué? Porque eso permite que en la misma sigla, SF, se incluya todo lo que estuvimos hablando de estos géneros. Sacando el policial, ¿no? Que tiene su, digamos, que es uno de los géneros masivos, ¿no? Populares en Estados Unidos, pero que no es especulativo en general. Entonces, casi todos los otros géneros populares serían ficción especulativa. La ciencia ficción, el terror, el fantasy, eh, pero también entran en ficción especulativa los que tienen que ver con lo extraño, lo que Todorov llamaría el fantástico puro, ¿no? Esos géneros ligados a lo que vamos a ver en Distancia de Rescate, también, entre otros, esa cuestión ligada a lo ominoso, ¿no? A lo que no nos termina de cerrar y sentimos que debe ser algo siniestro, fantástico, pero no se termina de cerrar, como en No se culpa a nadie de Cortázar, ¿no? Un tipo que de pronto se está poniendo un pullover y como que en un momento se empieza a ahogar, ¿no? ¿Y qué está pasando? Decimos, ¿está pasando algo sobrenatural o no es sobrenatural? Eh, Eso es lo que sería el cuento extraño o el cuento fantástico donde claramente está la incertidumbre total, también entran en la ficción especulativa. Al igual que Tolkien, al igual que Ursula Le Guin, ¿no? Permite, es lo que se llama un umbrella term, ¿no? Un término paraguas, un término que tiene, quizás es demasiado amplio, pero bueno, al mismo tiempo, realista no es demasiado amplio. En realista no entra desde cuando Harry conoció a Sally, ¿no? A, ¿cómo se llama? O Vos me querés a mí, de Romina Paula, o Germinal, de Emil Solá. Bueno, ¿no? Entonces, en Argentina, la ficción especulativa siempre fue parte de, ¿cómo se llama?, de la literatura canónica. No tuvo que hacer, digamos, si hubo una cierta resistencia, ¿no? Quizás a las etiquetas, ¿no? Eso es algo que los que estudiamos estos géneros lo podemos ver. Entonces quizás decían, no, acá en Argentina no hay ciencia ficción o hay poca ciencia ficción. Pero si uno ve los libros que surgían en Argentina, eran claramente ficción especulativa, digamos, ciencia ficcional de una manera u otra, ¿no? El tema era si se los incluía o no se los incluía.
Y esto tiene que ver porque las personas que muchas veces decían si hay ciencia ficción en Argentina o no, lo decían pensando en el modelo norteamericano, donde la ciencia ficción es súper claramente ciencia ficción, ¿no? Tiene que tener, ¿no?, los cohetes, ¿no?, los alienígenas, ¿no?, la mar en coche, ¿no? ¡Pa! Eh, pero si nosotros lo vemos desde cómo realmente va desarrollándose la ficción especulativa en Argentina, nos damos cuenta de que Borges era un autor de género, ¿no? O sea, si hablo de género, estoy incluyendo el policial, eso es más obvio, ¿no? Pero si vamos a la ficción especulativa, la Biblioteca de Babel es una recontra ficción especulativa, ¿no? Supongamos un mundo, ¿no?, donde solamente hay estructuras hexagonales, ¿no? Y gente que vive en esas estructuras hexagonales que se distribuyen al infinito, con nichos donde la gente come y duerme, y después lo único que hay son libros donde están todas las letras del alfabeto mezcladas de manera indefinida. ¿Eso no es la misma definición de ficción especulativa? Bueno, o cuentos como El Inmortal, recontra fantasy, ¿no? O sea, un tipo eh, de legionario romano, ¿no?, que termina encontrando, digamos, por así decirlo, la fuente de la juventud, ¿no?, para usar el viejo tópico. O el Aleph, ¿no? Un tipo que en el sótano de su casa, en uno de los escalones que va al sótano de su casa, tiene un punto desde donde se puede percibir el universo entero, ¿no? ¿Eso no es ficción especulativa? Bueno, pero ¿qué pasa? O en la invención de Morel, ¿no?, todo el recurso, ¿no?, que no lo voy a explicar por si no leyeron la invención de Morel, eso sí sería spoiler, ¿no? Digamos, todo el recurso especulativo, ¿no?, en torno a ¿cómo se llama?, la invención de Morel. Bueno, que está en el título, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la invención del el dichoso Morel. Eh, Como no se vende, no se inscribe, ¿no?, en la industria, en una industria con determinadas marcas, ¿no?, que digan ciencia ficción o que digan fantasy, entonces, digamos, en una época era más fácil decir, bueno, nosotros no tenemos de este género. Pero de vuelta, si nosotros vemos a los libros que efectivamente se producen en Argentina, incluso de los mismos autores que forman parte del canon, y podemos ver que la ficción especulativa es parte de la raíz de la literatura argentina y lo continúa siendo. Y aquí hay un texto que me pasa por postergarlo. Yo les iba a dar para la clase de hoy y me olvidé por completo, pero 100% me olvidé. No se me cruzó por la mente hasta este momento, y eso que lo hablamos, que es las notas sobre lo gótico en el Río de la Plata de Julio Cortázar. Cortázar, eso es literatura obligatoria, bibliografía obligatoria de este seminario. Y simplemente me olvidé por completo de que se los tenía que enviar. Así que yo ahora menciono ese texto, ¿no?, y ustedes sepan que idealmente deberían leerlo. Es un texto corto, eh, donde precisamente, bastante temprano de Cortázar, si la memoria no me falla, donde efectivamente habla del gótico en el Río de la Plata. Pero precisamente para hablar del gótico, nosotros podemos extrapolar lo sobrenatural del gótico a el fantástico en general y la ficción especulativa todavía más, en términos más generales. Y nos damos cuenta de que todos los argumentos que propone Cortázar son los mismos, digamos, está ahí. Cortázar, por ejemplo, lo que explica es que la visión de los españoles que vinieron a colonizar Argentina, mediante el establecimiento de esa institución que fue el virreinato, ya tenían en sus mentes el mundo fantástico, el mundo especulativo de lo que podría ser.
Porque en esa época, ¿no? Como Argentina, ¿no? Fin del mundo, Tierra del Fuego, ¿no? Y los Patagones, ¿no? Si pensamos bien hacia el sur, pero incluso si pensamos en nuestro Río de la Plata, fíjense en el nombre, Río de la Plata, ¿no? Como si fuera el Dorado, ¿no? Un lugar de riquezas inconmensurables, y donde había sirenas, ¿no? Bueno, todo eso es una visión fantástica del mundo. Una visión donde, ok, nosotros estamos yendo a un lugar donde, eh, donde existe lo fantástico. Entonces lo que yo voy a contar, le hace las crónicas de Indias, ¿no? Son hechos, son factos, como dirían los jóvenes de hoy, y se mezclan cosas que estudian los historiadores, ¿no? Pienso en Ulrico Schmidt, ¿no? Los historiadores ven efectivamente esas crónicas como documentos históricos que indican cosas como en qué momento surgió el nombre de Argentina, pero también lo tenemos que leer desde el fantástico, ¿no? Porque, bueno, no sé, o sea, piensen en Colón diciendo, bueno, el otro día nos cruzamos con sirenas. Bueno, claramente, entonces nosotros tenemos la convivencia de ambos elementos. Ellos, los españoles, estaban dispuestos a encontrar esos elementos fantásticos. Y eso lleva entonces a que se produzca, ¿no? Y ni hablar con el encuentro con las culturas locales, ¿no? Cuya cosmovisión, al igual que las cosmovisiones de lo que llamamos de las mitologías, ¿no? Clásicas, no hacían una distinción, ¿no? Entre lo racional y lo irracional, lo fantástico y lo realista, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos, ¿no? Que los propios habitantes de estas tierras, ¿no? También tenían una cosmogonía, ¿no? Basado en lo fantástico, digamos, todo lleva a que esta tierra entonces sea un lugar donde lo especulativo es moneda corriente. Y que lo muestran las tradiciones literarias que van surgiendo desde la creación de la Argentina moderna es que cuando empezaron esos movimientos literarios no se extinguieron, ¿no? No sé, la palabra me sale acotaron, ¿no? No se redujeron, digamos, esas visiones de lo fantástico. Eso es un hecho, ¿no? Porque por eso yo puedo decir una enorme lista de autores, ¿no? De lo que se consideró la literatura prestigiosa en Argentina y siempre acompañaron entonces la literatura fantástica. Entonces, cuando nosotros llegamos al momento eh, actual, ¿no? Donde escriben estos autores, siempre pensando en esa vieja frase, creo que de Newton, ¿no? Bueno, me parece que Newton la citaba de otra persona, o de, ¿cómo se llama? Enanos a hombros de gigantes. Em, Estos autores crean con mucha libertad, pero saben que esa libertad es la libertad dentro de la literatura prestigiosa. Gracias, Martín. Newton sobre Galileo, ¿no? Un enano a hombres de gigante es quien ve más lejos. Eh, los autores, digamos, cuando escriben estas obras, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, ¿no? Que saben que se la tienen que jugar, o sabían, ¿no? Porque precisamente, como les decía, ahora está tironeado, pero antes era, bueno, si yo escribo ciencia ficción, va a ser para participar dentro del género ciencia ficción, dentro de esa industria. Entonces, ¿qué pasó? Los autores que no querían eso, como Kurt Vonnegut, tuvieron que despegarse a la fuerza, de manera violenta, ¿no? Salir, o sea, realmente hacer todo un operativo, ¿no? De no me incluyan en este género, yo quiero ser leído como ficción literaria.
En Argentina nunca hubo esa necesidad. Entonces, cuando estos autores escriben estas obras, ¿no? Y ahora sí, podemos empezar a hablar de, por ejemplo, Samantha Schweblin, que es la más veterana, ¿no? En términos de la... Ella empezó a publicar hace eh, 20 años más o menos. Eh, Me encanta porque en términos, ¿cómo se llama?, de escritores, Samantha es recontra joven, ¿no? Porque vieron que en literatura, si uno tiene menos de 50 años, uno es joven, ¿no? Pero bueno, ¿no? En términos de kilometraje, ¿no? Samantha tiene como 20 años ya de publicaciones, entonces empezando por ella. Eh, Cuando Samantha empieza a escribir sus cuentos, ¿no? Sus cuentos ligados a este fantástico, ligados a lo ominoso, no está haciendo algo donde ella se tenga que sentir incómoda, donde tenga que sentir que está participando de una industria masiva, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con lo literario. Al revés, al revés, sabe que está siguiendo el tranco, ¿no?, de los grandes autores argentinos. Em, entonces, eh, vamos a meternos, porque tampoco esta introducción llevó lo suyo, pero para mí esta introducción era vital porque, porque nosotros venimos hablando mucho, ¿no? Entonces de la literatura de Estados Unidos, de la literatura argentina. En este caso, al menos en este recorte de esta edición, salió así. Y no tienen la misma, digamos, la tradición es diferente. Yo hice mi doctorado sobre la editorial Minotauro y precisamente la editorial Minotauro fue una de esas operaciones por las cuales se importa, mediante la traducción, ¿no? Se importa una tradición de otro lugar, pero se la adapta a las versiones locales. Entonces, esa es una de esas operaciones, entre miles de otras, es lo que hace que ese panorama sea de una manera y no de otra. Bueno, en el caso entonces de Samantha Schweblin, esperen, quiero ver, bueno, no importa. En el caso entonces de Samantha Schweblin, ella es del 78 y es una persona muy interesante porque, digamos, ella durante mucho tiempo no se supo mucho de ella, ¿no? Como autora, solamente teníamos, ¿no?, sus libros, ¿no? Los libros hablaban por ella, pero hace relativamente poco ella escribió uno o dos textos, ¿no? Dio alguna entrevista donde habló un poco sobre su crecimiento. eh, y, y realmente es muy rico, ¿no? Digamos, cómo dialoga con su obra. La primera es tener en cuenta que la formación de ella, más que literaria, tiene que ver con la imagen y el sonido. Para empezar, porque ella es la nieta de un grabadista muy importante, Alfredo de Vincenzo, eh, que, digamos, si ustedes estudian artes, digamos, él era como uno de los grabadistas más importantes de Argentina. Y esta cuestión con el mundo literario llevó a que, por ejemplo, en el taller de al lado estuviera Luis Escafati, ¿no? Fati, también conocido como Fati. Entonces, para ella era moneda corriente el mundo de los artistas. Eh, y todo esto ella lo cuenta en un artículo que salió en La Nación, un artículo largo que realmente es maravilloso, es como esos relatos de origen, ¿no? De cómo nace un artista. Eh,
Bueno, y eso después continuó porque cuando ella no estudia letras, ni tampoco estudia contaduría o psicología, ella estudia cine. Ella estudia cine, ¿no? Que tiene el nombre, ¿no?, de imagen y sonido. Entonces, no es la única autora argentina que tiene una formación ligada a cine, ¿no? Y que después termina sobre todo escribiendo. Ahora después voy a mencionar un par más. Em, Fíjense, esta es Samantha, ¿no? Una foto adorable de Samantha en el estudio de- del abuelo que quedaba por la boca. Y lo que pongo al lado, ese logo, ¿no? Ese logotipo que ustedes pueden ver, es de una editorial argentina muy conocida, una editorial prestigiosa, muy buena, que yo quiero mucho, eh, que hablando de Weird, ¿no? Publicó autores como M. John Harrison y Marcelo Cohen, así que aprovecho ¿cómo se llama?, para recomendarla. Y ahora tiene una que se llama Nuestras esposas bajo el mar. Bueno, acá justo tengo al alcance. Bueno, se cayeron los libros, pero tenemos el libro. A ver, acá tenemos M. John Harrison, ¿no? La edición. En un momento tuvo que cambiar el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Dejó de ser Páprica. Eso se los pongo como recordatorios. Eh, Siempre recuérdense de registrar en derechos de autor las marcas, ¿no? No hablo de los libros en sí, ¿no? Eso es otro tema, la propiedad intelectual de la novela en sí, pero yo hablo de si ustedes ponen un emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, cuadernos, ¿no? Los editores tuvieron que cambiar el nombre de la editorial por eso, porque estaba libre, ¿no? No lo registraron y claro, y después otras personas sí lo registraron y les exigieron el nombre. Entonces terminaba siendo muchísima plata, les pidieron como $10.000, dijeron directamente cambiemos el nombre. Y ahora, en general, el nombre actual, Sigilo, es muy querido. Además, sigilo significa sello, así que sería como el sello. Pero bueno, el logo, ¿no? Eso que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que acompaña, ¿no?, todas las ediciones de Sigilo, eh, lo diseñó Samantha Schweblin. Nadie lo sabe esto. O sea, a mí me encanta, ¿no? Porque ella es así, ¿no? Tiene talentos, ¿no?, que exceden lo conocido. Bueno, a ver, al mismo tiempo puse ahí que ella deja de hablar en un momento. Esto yo lo había leído en una entrevista y me puse a buscarlo hasta que lo encontré. Y fíjense lo que dice, ¿no? A los 12 años se peleó con el lenguaje y dejó de hablar. Y empezó a comunicarse escribiendo cuentos, ¿no? Y escribía notas. Gracias, Melissa, ahí compartiste precisamente ese texto que escribe Samantha donde habla sobre el abuelo. ¿Cómo se llama? Fíjense que ella iba al colegio y no hablaba, no hablaba. Eso realmente es muy, muy interesante, ¿no? La relación, digamos, de los cuentos, ¿no? Tan eh, abrumadoramente ominosos, ¿no?, que tiene con respecto a su propio vínculo con el lenguaje, ¿no?, y la comunicación. Y bueno, y obviamente que eso lo terminó acercando más a la literatura. Bueno, si nosotros vamos a la lista, ¿no? Acá podemos ver esa lista inmensa, ¿no?, ¿cómo se llama? De, de lo que es la construcción de una obra, pero también, digamos, la construcción de prestigio, ¿no? Por eso yo intenté poner, bueno, los premios que ella fue recibiendo. Yo les dije que ella ya tiene más de 20 años de kilometraje, ¿no? Efectivamente, el primer libro
El núcleo de Luis Turbio, ¿no? Primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Y uno de esos cuentos, premio Haroldo Conti, el que abre el libro, Hacia la alegre civilización de la capital. Después, su segundo libro, ¿no? Que después acá se conoció como Pájaros en la Boca, el 2009, también premio Casa de las Américas, un premio muy importante. Estos dos cuentos, libros de cuentos, eventualmente se reeditaron, porque era muy difícil conseguirlos, y eso era porque a ella había cuentos que no le gustaba nada. Entonces, por ejemplo, una traductora me contaba que, esto hace varios años, ¿no? Que quería traducirlos al inglés, y Samantha decía, no quiero saber nada. Bueno, eventualmente eso cambió porque en el 2017 lo que hizo fue aceptó la reedición de una selección de esos dos primeros libros, conservando los cuentos que le gustaban, ¿no? Y dejando afuera, asumo, que ese es el criterio de selección, el gusto, ¿no? Dejando afuera otros cuentos que, bueno, claramente no le debían de gustar. Después, en el 2014, Distancia de Rescate, que es la que ahora vamos a charlar, que premio Shirley Jackson, premio Tigre Juan, Siete Casas Vacías, ¿no? Que gana uno de los premios más importantes de la lengua española, que es el premio Ribera del Duero al libro de cuento de la editorial Páginas de Espuma, y le suma un cuento que gana el premio Juan Rulfo, ¿no? Que es un premio a un cuento individual, Un hombre sin suerte. O sea, fíjense el inmenso caudal, digamos, que van construyendo. Bueno, y Kentucky's, ¿no? Ya su segunda novela, o primera novela larga, depende de cómo se lo quiera ver, al igual que la reedición de Pájaros en la Boca y de Distancia de Rescate, los cuatro nominados, los tres nominados al Booker. Lo de Longlist, esto es porque el Booker en realidad tiene una longlist y una shortlist. Técnicamente todos son finalistas, ¿no? Es como la lista larga de finalistas y después una reducción de lista corta de finalistas. Eso es para poder alargar el suspenso y poder vender más los libros, ¿no? Decir que un libro sea lista larga del Booker ya es un prestigio inmenso. Después lista corta del Booker, un prestigio más grande, ¿no? Y después ganador. Eh, Tener 3 libros en el Booker, ¿no? Es muy importante, extremadamente importante. Y hay un montón de autoras argentinas que lo recibieron esa prestigiosa honra, no sé cómo decirlo, eh, como, ¿cómo se llama? Ariana Harwicz, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, me falta Selva Almada ahora, estuvo nominada Selva Almada, que justo la estuvimos mencionando como discípula de la ISECA. Bueno, nosotros obviamente ahora nos vamos a enfocar en Distancia de Rescate. Un último aspecto que lo había puesto y que me estaba olvidando de decir es el hecho de cómo ella eventualmente se fue a vivir a Alemania, vive en Berlín, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver ahora con su escritura, digamos, una escritura un poco más internacional, tiene que ver con el hecho de, bueno, de ella vive ahora en un trasfondo más internacional. Eh, y básicamente dijo algo muy interesante que es que los escritores necesitan tiempo de escritura y tienen que comprar ese tiempo. Y dice, ese tiempo de escritura es muy caro en todo el mundo y en Argentina es directamente impagable. Y esto yo lo quería incluir porque tiene que ver con lo que estamos hablando de la industria. Una industria, digamos, bien armada,
como pasa en Estados Unidos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, separando, ¿no?, lo masivo y lo popular de lo prestigioso, una, una división que a mí no me gusta nada, bueno, está bien, pero las dos permiten a los escritores escribir, les dan la posibilidad de comprar su tiempo de escritura. Esa es la importancia de una industria fuerte. Bueno, acá entonces, ¿cómo se llama? Muchos de sus libros, ¿no? Muchas ediciones, así que no me voy a detener en cada una, pero bueno, ahí tienen por ejemplo la primera edición de Pájaros en la Boca, cuando se llamaba La Furia de las Pestes, después Pájaros en la Boca cuando salió en Argentina, y el que vende Random House, Pájaros en la Boca, no es el mismo libro que está en la mitad, sino que es entonces la recopilación de sus dos primeros libros de cuentos, ¿no? Los cuentos seleccionados. Bueno, acá las tapas de sus libros en inglés. El último, Kentucky's. Bueno, y me gustaría pero denme un segundo, en distancia de rescate. Mira, 4 en punto, perfecto. La pausa en mi caso es para servirme té, ¿no? Para irme a calentar el agua y servirme té. Ustedes obviamente utilizarán la pausa como quieran, pero bueno, nos vemos en 5 minutos y ahora regresamos. ¿Ok? Bueno, post pausa, regresamos entonces. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos entonces una novela, ¿no? Distancia de rescate, ¿no? Una novela muy exigente, una novela que hace uso de aquello que se transformó en una búsqueda por parte de la literatura del siglo XX, en diferencia de otras, que es la búsqueda de un lector activo, un lector que tuviera que participar en la narración, por medio de algo nuevo, ¿no? Y viejo a la vez, que es pensar la experiencia de lectura, ¿no? No un lector pasivo, ¿no?, que se somete, ¿no?, a la riqueza, ¿no?, de la descripción narrativa, sino obligarlo a participar desde la lectura en la construcción misma de la novela, por medio de elipsis, por medio del desorden cronológico, por medio de lo que no se dice. Por medio de lo que no se explica, en realidad, hay muchísimas formas de hacer participar al lector. Nosotros estuvimos hablando de Cortázar y obviamente en un momento podemos pensar en esa cuestión de Rayuela, que no me acuerdo si fue José Luis de Diego el que me lo comentó, ¿no?, que decía, bueno, pero esa cuestión de hacer participar al lector, ¿no?, de hacerlo moverse de capítulo en capítulo, salteando, ¿no? No me acuerdo si era José Luis el que lo señalaba u otra persona, ¿no?, pero que decía, bueno, quizás al fin y al cabo puede que termine siendo lo contrario, ¿no? Porque al revés, es pasivo porque tiene que ir al capítulo totalmente arbitrario, ¿no?, que Cortázar le está diciendo que vaya. Entonces, con esto a lo que voy es que no hay una sola manera clara de construir un lector activo. El lector activo se construye de diversas maneras. En el policial
por ejemplo, puede ser a través de la resolución del enigma. Bueno, en el caso de Instancia de Rescate, nosotros tenemos un enigma, pero también tenemos una eh, indeterminación a medida que estamos leyendo la novela con respecto al contexto de enunciación. Nosotros no sabemos en qué circunstancias se está hablando. Hay personajes que están hablando. Le tengo que poner pausa ahí. ¿Hay personajes que están hablando? ¿Qué significa hablar? ¿No? Fíjense, es como que la construcción del lector activo muchas veces parte de quitarle al lector los fundamentos básicos de una narración. ¿Dónde está parado el personaje? ¿Con quién está hablando el personaje? Digamos, esas cuestiones que son las más básicas que hay, ¿no? Las que idealmente deberían entenderse siempre, precisamente en este caso están envueltas de un halo de indeterminación que solamente lo podemos resolver si leemos con atención la novela. Y después que efectivamente, como hay un enigma, solamente lo vamos a poder resolver si leemos con esa atención de la que yo estaba hablando. Entonces, antes de ir a la Filimina, ¿quiénes son entonces los protagonistas de este libro? ¿Quiénes hablan en este libro? Si es que hablan. Amanda y David. ¿Y quiénes son? ¿No? Digamos, ahí está, hay todo un tema ahí, ¿no? Que generalmente, o sea, para empezar, ¿no? Respondiendo a lo que decía Guillermina, Ergo es un diálogo. Esta novela está basada en una estructura que es la estructura de diálogo. Cuando nosotros pensamos en novelas dialogales, lo primero que se le ocurren a uno son como, no sé, como el coloquio de los perros, ¿no? En que hay, bueno, dos perros hablando, o una novela epistolar, bueno, pero en la epistolar hay una separación, eh, quizás una novela por teléfono, ¿no? Dos personajes hablando. Justo mencionamos Manuel Puig, El beso de la mujer araña. ¿No es acaso El beso de la mujer araña una novela dialogal? Lo único que tenemos son, por gran parte de la novela, la mayoría abrumadora de la novela, son diálogos. Y todo lo demás se reconstruye únicamente a partir de las palabras, ¿no? Que se formulan en esos diálogos. Efectivamente es lo que pasa en esta novela. Nosotros tenemos dos personajes que están hablando. Ahora, ¿cuál es la relación entre esos dos personajes? ¿Es es una relación de iguales? ¿Es una relación, digamos, más o menos equivalente? ¿No? Como yo hablaba del coloquio de los perros, ¿no? Tenemos dos perros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé si vieron las películas de Linklater, ¿no? Estoy cambiando de medio, ¿no? En cine, una película dialogal es muy diferente a una novela dialogal, ¿no? Porque es lo audiovisual. Pero ¿acaso no tenemos, ¿no? En antes del amanecer, antes del atardecer, antes de medianoche, ¿no? ¿No tenemos dos personajes hablando? Y que esos personajes son los que constituyen el centro de la película. ¿Qué pasa en esa relación que tienen los dos personajes? Hay una relación equivalente, ¿no? La relación más o menos equivalente del objeto amoroso, ¿no? De una relación de pareja. Pero en este caso no. En este caso, los personajes no pueden ser más disímiles entre sí. ¿Alguien que quiera resumirlo? Si se anima. ¿Qué sería Amanda de David? Para mí una gran diferencia que, o sea,
Amanda está totalmente, no sabe lo que pasa y David sabe todo, o parece saber todo, como Me un dios. me encanta, porque lo que yo hubiera dicho algo diferente que no tiene nada que ver con eso. Ah, bueno, Pero lo que vos dijiste es totalmente cierto y es más importante todavía de lo que yo iba a decir. Uno sabe y otro no sabe. Uno, o sea, una, ¿no? Está completa y totalmente desorientada. Y el otro, en cambio, es el que conduce. Ya hay una asimetría. Otra asimetría, A mí me gusta que, no sé si se me escucha bien, sí, se te escucha. que al principio de la hora uno no sabe que los que están hablando es un adulto y un niño. Y Bien, después descubrimos que en realidad David, bueno, es un niño y está bueno porque eso se conecta con la dualidad de el niño es el que sabe y el adulto es el que está perdido. exacto. Yo, con respecto a lo que le decía Guillermina, gracias Ana, iba a ir a eso primero, ¿no? Esa diferencia de edad. Pero es cierto, ¿no? Que esa diferencia de edad en el fondo no es tan relevante, ¿no? Digamos, o sea, es muy relevante lo que quiero porque tiene que ver, ¿no? Con el tema de los hijos, ¿no? Es muy relevante, ¿no? Sonó como que lo bajaba, pero sí me parece que es más importante todavía esto de quién es el que tiene el conocimiento. Y como dice Dana, está invertido. En este caso es una trampa, una típica trampa, digamos, de los autores, que muchas veces que cuando ponen niños, niños que hablan mucho, son niños eh, adultizados. En el caso de esta novela, es total y completamente relevante que David sea un ex niño, ¿no? Un niño que no habla como niño. Es totalmente relevante. De hecho, es el centro de la novela. Si nosotros queremos responder por qué David, que es un niño, no habla como niño, respondemos el enigma central de la novela. Así que esto lo digo porque, digamos, hay una buena tradición literaria de niños genios. O audiovisual también. Y eso está bueno porque muchas veces son niños muy queribles, pero al mismo tiempo, nada, son formas que tienen los autores de no poder copar, ¿no? De no poder bancarse la verdadera habla de un niño. Es muy difícil. Entonces es más fácil poner a un niño, ¿no? Un niño que habla como adulto, ¿no? Que poner un niño que habla como tal. Bueno, como personaje importante, quiero decir, ¿no? Como uno que motoriza la acción. Exacto, José, yo también obviamente pensé, cuando dije lo de niños genios, ¿no? Salinger tiene niños reales, también tiene niños genios, ¿no? Pero hay niños que hablan como tales, ¿no? Que hacen chistes, que tienen un sentido del humor absurdo, ¿no? Que responden cualquier verdura, responden solo lo que les interesa. Eh, Son niños. Pero bueno, justo Salinger tiene de los dos, también tiene de estos niños adultizados. Bueno, entonces, ¿alguna otra diferencia de simetría? Hay una más, esta es más indeterminada, más ontológica, ¿no? Que tiene que ver con la vida y la muerte, ¿no? No están en los mismos lugares relativos a al vivir, a la existencia. No es claro en cuál están. De hecho, y recién, acá obviamente ya nos metemos en el terreno del spoiler, nos enteramos, ¿no? Que Amanda, ¿no? Esperen que a todo esto comparto la pantalla. Amanda, ¿no? Está muriendo y que David está en una especie de ¿qué? ¿Qué palabra podríamos usar? Una especie de limbo, una especie de limbo, es una palabra complicada, ¿no? Si a alguien se le ocurre una palabra, ¿no? ¿Dónde está David realmente?
eh, yo no sé si tengo una palabra, ¿no? David es una presencia, él habla con Amanda, pero no sé si yo lo puedo ubicar de una manera clara. Bueno, entonces, intentando descular la novela, si nosotros vamos a... Esperen que tengo que dejar de compartir. Si nosotros vamos a la novela en sí, ¿no? A cómo está contada la historia, nosotros dijimos que tenemos ¿qué cosa? Un diálogo, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Hay dos personas hablando, pero que nos cuesta entender, digamos, cómo se construye su relación, ¿no? Para empezar, porque es una relación muy asimétrica, como decíamos. Pero eventualmente terminamos entendiendo que hay algo que es importante, que es el punto exacto en el que nacen los gusanos, ¿no? Y que nosotros tenemos que acceder a ese punto. Y el punto exacto en el que nacen los gusanos, obviamente tiene que ver con, como dice, o sea, como bien se sugiere en esa expresión de los gusanos, algo que tiene que ver con la muerte. Estamos en una historia, una novela dialogal entre dos personajes que tienen una relación asimétrica, que hablan en un contexto no situacional, es decir, que hablan de una manera cuasi telepática, espiritual, ultradimensional, y que están tratando de recomponer una historia para descubrir el punto donde se inserta la muerte. Me encanta porque ya decirlo ya es emocionante, ¿no? ¿No les pasa esto a ustedes? ¿No? Esa es la gracia de esta novela. Esta novela es una joya narrativa. Eh, es una especie de caja perfecta, ¿no? Constituida por otras cajas, ¿no? Pero que solamente encaja de esa manera. Y que si uno la desarma y no se la sabe bien, vieron que uno no puede volver a encajar las piezas, ¿no? Porque solamente encajan con la maestría con la que fueron armadas. Jessica dice, lo interesante es que uno sabe cuál es el punto y la otra es la que lo vivió. Claro, David sabe cuál es ese punto, o sea, puede reconocerlo si eventualmente Amanda se lo dice, pero como él no lo vivió, no lo puede saber, ¿no? Si Amanda no lo describe. Y Amanda lo vivió, pero como no tiene el conocimiento, a partir de lo que decía Guillermina, no tiene manera de saber cuál es. Entonces, a medida que nosotros vamos leyendo la obra, nos damos cuenta de que precisamente porque es un diálogo no situacional, ¿no? Que no hay una situación de enunciación real, sino que es esta cosa más telepática, como venía diciendo, sí que Amanda está yaciendo agonizante, pero no con un tiempo específico. En un momento nos enteramos de que esto ya lo hizo muchas veces, ¿no? De que este diálogo, esto que se contó, ya lo contó muchas veces más. Yo no sé si ustedes vieron la película El Día de la Marmota, o también llamada Hechiza en el Tiempo. ¿La vieron? Bueno, Sí, no, es una novela que trata sobre la repetición temporal. Eh, la tienen que ver porque es una obra maestra, encima una obra maestra también del humor, ¿no? Lo cual no es fácil. Se la tradujo como El Día de la Marmota o Hechizo de Tiempo. Pero bueno, si ustedes buscan El Día de la Marmota, debería estar. Y hay una versión ciencia ficcional muy bien hecha con Tom Cruise y Emily Blunt,
que se llama The Edge of Tomorrow, que es el mismo concepto del Día de la Marmota, pero atravesado por la lógica de los videojuegos, ¿no? Entonces voy a hablar un poco más de Edge of Tomorrow que del Día de la Marmota, pero vieron que los videojuegos, uno, en la mayoría de los videojuegos, cuando muere, vuelve al último lugar donde grabaste. Y de vuelta, 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 hasta que completás tu misión. Y si no lo lográs hacer, volvés al mismo nivel, ¿no? O tenés que empezar de cero. Pero bueno, empezando de cero, eventualmente llegás a ese mismo nivel donde te habías quedado trabado. Bueno, entonces, lo que hace esta película, ¿no? Es precisamente usar esa lógica del videojuego. Y así como uno no sabe cuántas veces jugó el maldito nivel que estás intentando pasar, ¿no? Y no sabes si es la vez número 24 o la vez número 25 que estás tratando de vencer a Koopa, ¿no? Con Mario, con la cosa ¿cómo se llama? Me sale de Castor. Eh, Acá nosotros no sabemos exactamente cuántas veces Amanda hizo su relato. Sabemos que no es la primera vez, porque David le dice, esto ya me lo contaste. Y le va diciendo, esto no es importante, esto es importante, ¿no? Entonces va acompañando ese relato. Bien, esperen que vuelvo a la presentación. Bueno, nosotros lo dejo así porque me facilita ¿cómo se llama? La visualización y pasar al PDF. Entonces, por un lado tenemos a Amanda y su hija. Y por otro lado tenemos a Carla y su hijo. También tenemos los maridos, ¿no? Pero los maridos forman parte de una manera muy lateral, quedan excluidos, ¿no? De lo principal, de una manera muy buscada. El marido de Amanda no tiene nombre en la novela, en la película sí, como Samantha Schweblin fue la co-guionista, ahí puse el nombre, pero bueno. Y lo que nosotros tenemos son pares, ¿no? Ese viejo tópico literario del doble. Nosotros tenemos doble, ¿no? Tenemos dos esposas, dos hijos, dos esposos. Y lo que va a hacer este diálogo es cruzarlos, ¿no? Amanda va a hablar con David, el hijo de su amiga, mientras que David, ¿no? Está intentando salvar no a su propia madre, no a su familia, sino a estas personas, ¿no? Bueno, específicamente Nina. Bueno, y después tenemos otro personaje que es muy importante, que tampoco tiene nombre, que es la mujer de la Casa Verde. La mujer de la Casa Verde es la persona a la que recurrió Carla cuando su hijo estuvo enfermo. Y que Nina también va a terminar ahí. Y la mujer de la Casa Verde no tiene nombre porque tiene una función. Es una función social. Es una curandera. Es la que cura o mata o enamora, pero no desde la ciencia, no desde lo racional, sino a partir de lo irracional. Y todo este juego de dobles, de pares, en una conversación atravesada por lo espiritual, fíjense que en un momento hay una frase que es muy clara que dice, no hay sitio en un cuerpo para dos espíritus, y no hay un cuerpo sin espíritu, ¿no? Entonces, cuando nosotros eventualmente podemos distinguir qué fue lo que estuvo pasando en la novela, nosotros lo que podemos entender es que David, el hijo de Carla,
se quedó sin espíritu. Es un cuerpo sin espíritu. Y el espíritu de David estuvo flotando, por así decirlo, de vuelta no tengo una palabra, y ahora que Carla está moribunda, está compartiendo de alguna manera su existencia con David para poder resolver en qué momento se contagiaron. Fíjense, ¿no?, que volvemos a este esquema de cajas, ¿no?, que encajan, ¿no?, de una manera muy precisa, porque uno, a medida que va leyendo el libro, le cuesta mucho entender esto. Digamos, esta manera de poder simplificarlo es únicamente cuando uno ya terminó de leer. Es decir, que esta es una de esas novelas que forma parte de esa tradición de novelas que solamente se las puede leer releyéndolas. Solo a través de la relectura nosotros podemos entender qué es lo que está pasando. Como pasa con algunos cuentos de Borges, como La muerte y la brújula, por ejemplo. Solamente, o El jardín de los senderos que se bifurcan. Es solamente con la relectura, volvemos acá a lo que hablábamos del siglo XX, el lector activo, la experiencia de lectura, ¿no? Son autores que saben, Pálido Fuego de Nabokov, son autores que saben que el verdadero lector, el lector modelo, el lector que realmente va a cumplir con las expectativas de lectura, no es el que lo lee una vez, sino el que cuando lo termine de releer, lo vuelve a leer, o como mínimo lo lee en la cabeza, es decir, lo piensa, ¿no?, lo reconstruye en la cabeza. Bien, ahora, para poder entender todo esto, tenemos que entender cómo funciona la jerarquía textual. Y si nosotros dijimos que este es una novela dialogal, pese a que no es un diálogo situacional, sino este diálogo de alguna manera telepático / espiritual, sigue siendo dialogal, a la vez está intervenido por otra estructura que es el de relato dentro de un relato, ¿no? Esa que se suele llamar de caja china. Entonces, si nosotros vamos a la novela, tenemos que entender las marcas tipográficas que hay en el texto. Entonces, si está en cursiva, lo dice ¿quién? David. Si está en redonda, lo dice Amanda, ¿no? Y nosotros, el chico es el que habla, me dice las palabras al oído, eso es lo único que tenemos como algo situacional. Yo soy la que pregunta, ¿listo? Ok. ¿Qué tipo de gusanos? Bueno, a medida que vamos hablando, que van hablando, llegamos a una situación donde Amanda le está contando Amanda le está contando a David, a este David supraterrenal, qué es lo que hizo ese día. Le está describiendo algo de la descripción de Carla, la madre de David, y dice: Carla, ¿no?, apoya la espalda y si te lo cuento, dice, ya no vas a querer verme más. Pienso en qué quiere decir, ¿no? Y sigue, pero Carla, por favor, ¿cómo no voy a querer? Entonces, ¿qué tiene que entender uno? Que cuando hay un diálogo con el formato habitual en castellano, que es el de guiones de diálogo, jerárquicamente está dentro del relato que hace Amanda. Y a la vez, en un momento, fíjense, a ver cuando aparezcan unas comillas, por ejemplo, acá dije en voz alta, ¿no? Fíjense, todo esto es dentro del diálogo de Carla, que está dentro del diálogo de Amanda. Entonces, dentro del diálogo de Amanda con David, tenemos lo que Amanda le cuenta. Amanda le está contando un diálogo entre Carla y ella.
Y a la vez, Carla, ¿qué hace? Cita lo que dicen otras personas. Entonces, fíjense, suspiré y dije en voz alta, si te perdía, perdía también la casa, desgraciado. Es algo que le dice al caballo. Toda esta cita está entre estas comillas, que se llaman comillas angulares, o comillas españolas, para indicar que jerárquicamente están dentro de lo que dice un personaje que está hablando con este guión de diálogo. Y si está este guión de diálogo, es que está dentro de lo que dice un personaje de lo que está reconstruyendo Amanda en su conversación con David. Uno no puede reconstruir la novela si no entiende esta estructura jerárquica de los signos de puntuación. Fíjense una cosa que yo les quería marcar, antes de que me olvide, que tiene que ver con los ebooks, ¿no? Todo muy lindo. Todos podemos leer novelas que de otra manera no podríamos pagar, ¿no? Porque no son ebooks oficiales, son ebooks pirata. Pero fíjense acá, ¿vieron que dice, es tuyo, es tu hijo? Carla asiente, ese hijo sos vos, David. Ya sé, seguí. ¿Y qué tenemos acá? Cursivas y un guión. Bueno, si nosotros vamos a la edición en papel, la cursiva, ya sé, seguí. No sé si se puede ver porque no estoy viendo mi propia cara. Se ve, se ve. Ahí está. Ya sé, seguí. No tiene guión. El hecho de que tenga guión es un error de formato, ¿no? De una, ¿cómo se llama? Una edición digital pirata muy cuidada, pero que de todas maneras tiene errores, pues los errores pasan. Este guión, entonces, no va. Lo vamos a tachar. La estructura jerárquica se cumple al detalle. Bueno, todo este sistema, ¿no? de cajas chinas, entonces, lo que permite es entonces desarrollar un relato dentro del relato, que es lo que Amanda reconstruye de ese día en su relato con David. ¿Para qué? Para encontrar el punto en que nacen los gusanos. ¿Y cuál es el punto en que nacen los gusanos? El punto donde se contagian. Así como David se contagió en su momento, y que eso hace, ¿no?, que sea necesario reconstruir por medio de este diálogo intermedio, que es lo que Carla le contó a Amanda, que es qué fue lo que le pasó a David, ¿no? Y por qué no le quiere contar qué es lo que pasó, porque la va a tratar de loca, y que en el fondo es, ¿cómo se llama? La transmigración del alma, vamos a usar el espíritu, que es la palabra que usó Schweblin, el espíritu de David, ¿no?, migrado a otro lugar para salvarlo y que no muera. Y que en todas las cosas que hizo Amanda, a partir de todo lo que pasa a lo largo de ese día, que están reconstruyendo entre los dos, pueden reconstruir qué es lo que pasó con Nina. Por eso yo digo acá desde dónde se narra y para qué se narra. Nosotros sabemos que el conflicto de inicio es encontrar el punto en el que nacen los gusanos. Ahora, ¿por qué le digo que ese es el conflicto de inicio? Para empezar, porque está en el tercer renglón de la primera página. Hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. Entonces, todas las primeras páginas
hay cosas que se están contando que son interesantes para nosotros que son interrumpidas. No, 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 eso no es el punto donde nacen los gusanos. Seguí contándome. Entonces, ¿qué hace Amanda? Tiene que frenarse y pasar a otra cosa. Porque David, el que sabe, le dice, por ahí no es. Pero en un momento aparecen los gusanos. ¿Y alcanza? No, no alcanza. Porque el punto en el que aparecen los gusanos es el punto en que madre e hija se contagian. Pero eso no resuelve qué es lo que pasa con los personajes. O sea, Amanda agoniza, sabemos que está agonizando, creo que en este cuartito de emergencias, en la salita de emergencias. Pero ¿qué pasa entonces con Nina? Entonces, todo el diálogo entre David y Amanda es lograr resolver qué le pasó a Nina después de que se contagió. Después de que la llevaron a la casita verde, donde le hicieron la misma transmigración que le hicieron a David. ¿Y qué termina pasando con Nina? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Termina en el cuerpo de David, Nina? Porque la leí hace mucho y no me acuerdo. Exactamente. Hay Ah, una señal que algunos se acuerdan cuál es. Que se pone el cinturón, David se sube al auto del padre de Nina, se pone el cinturón y se sienta como si fuera una especie como con las piernas arriba del asiento, como en chino me parece que dice la obra, con las piernas cruzadas, y agarra el peluche de Nina, como Exactamente, India, claro, como India. el topo, ¿no? Una Sí. mano estirada apenas hacia el topo de Nina, ¿no? Y la frustración del padre, ¿no? Que no dice, este hijo es como que no, no es el mío. Acuérdense lo que había dicho antes, ¿no? Esa idea de que un cuerpo no puede estar sin espíritu, ¿no? El cuerpo de David estaba sin espíritu, porque para salvarlo, lo que hizo la curandera fue separar cuerpo y espíritu. El cuerpo quedó vacío, entonces cuando después eventualmente la misma curandera volvió a separarlo, pero esta vez al de Nina, ahora el espíritu de Nina termina ¿cómo se llama? En el cuerpo de David. Entonces, Amanda va a morir, ¿no? Porque entendemos que está agonizando. Le dice, este va a ser el último esfuerzo, pero le dice, te estoy empujando hacia adelante. Presta atención, te estoy empujando hacia adelante. ¿Cómo hace David para empujarla hacia adelante y ver algo que todavía no ocurrió? Es parte de la magia del relato. ¿Por qué? Porque David no es un niño tampoco, ¿no? Está como más allá del tiempo. Al mismo tiempo es una trampa de la autora. Es una trampa, ¿no? Porque de esta manera nos puede dar información que de otra manera no nos podría dar. Ahora, es una trampa válida. Un personaje humano podría hacer esto de te empujo hacia adelante. Bueno, acá justo dije que era una edición cuidada y acá hay una tilde que no va. Un humano podría hacer eso de, bueno, y ahora te dejo ver el futuro. Obviamente que no podría. Entonces sería una trampa inválida, sacada, tirada de los pelos. Pero en este caso, ¿no? Que tenemos ¿cómo se llama? Un personaje que es una voz, ¿cómo se llama? Fuera del mundo, entonces ahí sí podemos, porque está más allá del humano. Bueno, toda esta idea de un cuerpo que no tiene su espíritu, ¿no? Y que está vacío de espíritu, o que tiene un espíritu que no es el de su propio cuerpo, sino un espíritu ajeno, es esta idea del Unheimlich,
o lo siniestro, según Freud. Lo que debería ser, ¿cómo se llama? Lo que debería ser familiar, ¿no? Lo que debería ser algo que es reconocible, pero que no se vuelve reconocible, ¿no? Cuando vemos una persona y no la podemos reconocer como tal. Y para conectar con los tópicos de este taller, y ahora menciono sobre los otros 2 relatos y cerramos la clase porque yo me tengo que ir. Nosotros tenemos algo que es claramente fantástico, ¿no? Que es una curandera que separa los cuerpos de los espíritus. Totalmente fantástico. Ahora, ¿cuál es el punto en el que nacen los gusanos? Cuando se sientan en el pasto o algo así, se mojan ¿Y con qué se mojan? con los agrotóxicos. Exactamente, con los agrotóxicos, ¿no? Ergo, esa explicación ya no es del fantástico, es una explicación propia de la ciencia ficción. Los agrotóxicos, ¿no? Que cuando llegamos al último párrafo, fíjense que se habla, ¿no? De los campos de soja, los riachuelos entretejiendo las tierras secas, los kilómetros de campo abierto sin ganado, ¿no? Y después sí ya las fábricas y la ciudad. Esa idea, ¿no? del agrotóxico es la explicación por la cual los personajes se enferman, el momento en el que aparecen los gusanos, que encima desde el título Distancia de Rescate se vuelve más irónico todavía, porque si Distancia de Rescate es el concepto que desarrollaron estas madres para ver lo cerca que está de su hija, ¿no? Y cuánto hilo, digamos, cuánto tiene que correr para poder llegar a salvarla a su hija de algún peligro, cuando están sentadas y se contagian, está literalmente al lado suyo. O sea, es cuando la distancia de rescate es menor. Cuando está literalmente al lado y no hay distancia de rescate, ese es el momento donde se produce el desastre. Por eso, distancia de rescate es muy curioso porque es un término que yo siento que ya está excediendo el discurso literario. Ya padres y madres hablamos de distancia de rescate como un concepto práctico para la vida, pero lo cierto es que dentro de la novela no sirve para nada, porque, o en todo caso sirve para ironizar, porque no los peligros exceden la capacidad de los padres y las madres. Bueno, en este caso debería hablar de las madres, por lo que dije antes. Los padres no entienden, ¿no? Los padres están lejos y no logran lo único, viven las tragedias, ¿no? Los hijos pasan a ser enfermos, a ser irreconocibles, pero, ¿cómo se llama? Pero vivir esa tragedia no les permite entenderla. En cambio, las madres sí pueden entender lo que está pasando. Bueno, este cambio entre ciencia ficción, fantástico, terror, porque genera miedo, ¿no? Estas voces espectrales buscando los gusanos y el momento en que aparece la muerte, es entonces una manera en que se encarna el New Weird. El New Weird tiene que ver con lo extraño, pero lo hace a través de la mezcla de géneros. Entonces mezcla tópicos de un género, por ejemplo las máquinas, y los trabaja con, por ejemplo, la explicación sobrenatural del fantástico. Entonces tiene de los 2 tópicos. Y este es uno de esos casos. Y con respecto a lo que habíamos charlado al comienzo de la clase cuando hablé de Samantha Schweblin en Berlín, Samantha se va a Berlín justo antes de
escribir este libro, ¿no? Ella se va, como que les diga, en el 2011, 2012, ¿no? Se va con esta beca, ¿no? A escribir Alemania. Y se termina quedando en Alemania. Y yo lo mencioné por cuestiones con el estilo, ¿no? Esto de Kentucky como novela internacional. Pero si lo pensamos desde Distancia de Rescate, también hay acá un significado muy interesante, porque migración es el nombre que se le da a precisamente estas personas que son arrancadas de sus cuerpos y su cuerpo queda por un lado y el espíritu queda de otro. Entonces, si nosotros lo pensamos que este libro lo escribió una autora argentina que migra a Europa, lo podemos pensar desde ese lado también, ¿no? Desde alguien que en un evento traumático se siente escindida entre cuerpo y espíritu, entre en el lugar donde está realmente y el lugar donde está su cabeza. Bueno, hay una adaptación. La adaptación es complicada, ¿no? Es complicada, es interesante. Samantha fue la guionista. Tiene algo muy bien logrado que es la relación homoerótica entre las dos madres, que no está demasiado desarrollada en la novela, está solo sugerida. En la película está más... Pero bueno, se pierde esta estructura perfecta que era imposible de reproducir. Había que generarla de cero, porque obviamente la forma de narrar del cine no es la forma de narrar de la literatura. Todo este esquema de cajas chinas jerarquizadas a través de los diálogos no se puede hacer en el cine. Bien. Bueno, ya me quedé sin tiempo, así que simplemente les voy a hablar. Cynthia Matayoshi es una autora que tiene ya varios libros. Ella es de Buenos Aires, ella es doctorada en psicología del 79, o sea, es misma generación que Samantha, pero ella empieza a publicar mucho después. Fíjense también esta, ¿cómo se llama? Arbitrariedad de las edades, ¿no? Dos personas que nacieron con menos de un año de diferencia, una empieza a publicar en el 2002 y la otra en el 2020, ¿no? No significa nada. Bueno, La sombra de las ballenas, su primera novela, ¿no? La edición argentina, la edición española y la edición colombiana. Después sacó una segunda novela, Virgen Bruja, que también ella escribe siempre ahí con el mismo estilo, este estilo New Weird. Una antología donde fue incluida con autores de la talla de China Miéville, ¿no? Liliana Colanzi, Blake Butler, o sea, autores extraordinarios. Y este libro que todavía no salió, pero que ya está en preventa, que es un libro de cuentos. Era de noche y vino un planeta, que es un verso de Orozco. Este sale directamente en España, es de una editorial española, así que espero que eventualmente llegue acá. Bien, y el estilo que tiene precisamente es esta mezcla. No sé si lo pudieron leer, sea el cuento La casa torcida, que está en Era de noche y vino un planeta, o si pudieron leer el comienzo de La sombra de las ballenas, pero vieron que precisamente es esa mezcla donde hay algo claramente sci-fi, ciencia ficcional, ¿no? De hologramas y conexiones, pero al mismo tiempo la lógica pertenece a otro lado. ¿A dónde pertenece? Más al fantástico. Y por momentos también al terror, ¿no? Porque es lo que genera. Bueno, y por último, Valentino Capelloni, más chico, o sea, él es del 92, de Mar del Plata, ahora vive en España.
Él también estudió cine, si mal no recuerdo en la ENERC, pero él estudia cine. Y publicó solamente este libro de cuentos que se llama El Museo de la Memoria Humana, y ahora tiene una novela que la está terminando de trabajar, que es sobre las drogas psicodélicas y a través de la ciencia ficción. Está muy buena esa novela, pero todavía la está terminando. Bueno, y yo les puse 2 cuentos, ¿no? El último del Museo de la Memoria Humana, que salió en Orsay, Para vos el universo entero, que es claramente ciencia ficción, ¿no? Porque es un astronauta, un cosmonauta en el espacio, pero al mismo tiempo tiene la aparición de lo weird a partir de estas criaturas con las que se encuentra y el vínculo con el lenguaje. Entonces fíjense que recupera esa tradición de Lovecraft, ¿no? Que estuvimos hablando en las primeras clases. El otro cuento que les puse, El Museo de la Memoria Humana, es más claramente sci-fi, es el que le da nombre al, ¿cómo se llama?, al libro, pero a mí me encanta, es un cuento que realmente me gusta mucho, entonces dije, bueno, yo lo incluyo, el que lo quiera lo lee, que son robots en una época donde ya se extinguió el ser humano y que están tratando de hacer un museo de la humanidad. Así como nosotros hacemos un museo de dinosaurios en La Plata, ¿no? Y intentamos reconstruir, ok, qué eran estas bestias, ¿no? Y por qué eran tan diferentes a nosotros, y cómo fue que se extinguieron. Bueno, acá los robots intentan hacer lo mismo, pero con los seres humanos. Y la gracia es cuando se meten con el arte. Todavía el chat GPT, ¿no? Todavía no estaba dando vueltas. Ya estaba en proceso, pero todavía no era público. Ahora esta conversación es cada vez más actual. Bueno, no llego, lamentablemente, porque ya son las 5 y me tengo que ir. Pero si ustedes leyeron algunos de estos trabajos, de estos textos, siempre, y les gustaron, siempre pueden hacer su trabajo. Lo que vamos a hacer como cierre propio del taller, del seminario, es que nosotros un lunes, estamos hablando con los demás profesores qué lunes, pero vamos a hacer un encuentro más, también a las 3 de la tarde, como cierre, simplemente para hablar de los trabajos de aprobación del seminario, ¿no? Eso les vamos a escribir por el WhatsApp y por mail, vamos a arreglar, les vamos a pedir a ustedes, ¿no?, que los que quieran, hay muchos que cursan acá simplemente por gusto, pero los que quieran tener el certificado de aprobación, ¿no?, les vamos a decir más o menos los lineamientos, ustedes van a traer 1 o 2 ideas y las vamos a charlar en el encuentro. Pero bueno, eso se los comunicamos entonces después. Así que sepan que todo el material que no llegamos a desarrollar, obviamente que es material ideal para trabajar. Pero también pueden ser cosas que no tengan que ver con nada de lo que vimos, pero sí que obviamente tenga que ver con estos géneros que estuvimos viendo. Bueno, dejo acá.